Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Ese relator del martirio de Juan, que tanto ha conservado la tradición eclesiástica y también la tradición cristiana, se ha mantenido por ya más de 2000 años y sostiene que aconteció en algún momento entre los años 91 y 95 de nuestra era cristiana en un sector conocido como los Muros Aurelianos, cerca de la Puerta Latina de Roma, de la cual el discípulo Juan salió milagrosamente intacto, ileso ante la mirada atónita de todos los presentes, pero en especial del emperador Domiciano, que casi se termina de desquiciar frente a semejante acto que lo dejó fue sin aliento. O sea, Domiciano quedó viendo estrellitas cuando contempló esto. Tengamos en cuenta que para estos años ya mencionados, Juan ya es un adulto mayor, por lo que Domiciano en su mente retorcida, ¿no?, creyó que se trataba de un acto de magia oscura, oculta. O sea, él pensó que Juan era un brujo salvándose de semejante hervidero donde lo metió. Y lo que hizo fue que con miedo y con mucho estupor ordena que a Juan lo desterraran, que echaran a ese hechicero de aquí a una tierra desierta para que finalmente se muriera, que sacaran fuera ese brujo, que se lo llevaran lejos a donde se muriera su suerte, el hechicero ese. Mira, por eso es que a Juan lo van a desterrar a esa isla. Y esa isla, a Juan se lo van a llevar desde Éfeso hasta la isla griega de Patmos, cosa que coincide con la historicidad de la fecha de la redacción del Apocalipsis, el cual data entre los años 94 y 96, al final del gobierno de Domiciano, cuando ya este cruel emperador se muere. Bien, por allá en el año 96, Juan va a retornar de Patmos a Éfeso, donde finalmente se muere de viejo por allá en el 97, el último de los discípulos, el que cerró esa saga de muertes. La persecución de Domiciano se puede decir que en realidad fue algo breve, pero sumamente violenta. Miles fueron martirizados en Roma y en toda Italia, entre ellos el primo del emperador, mira, Flavio Clemens, cuya esposa Flavia Domitila fue desterrada. Ella era además hija de un senador romano. O sea, fue desterrada al Ponto. Aquí se puso de moda el destierro, que era una de las maneras también lacerantes de matar a alguien. Se les acusó de ateísmo y de costumbres judías, puesto que los cristianos adoraban a un Dios invisible. Por lo general, los paganos los acusaban de ser ateos, por esa forma de adorar. Ellos no adoraban estatuas, ni imágenes, ni nada, mientras que los romanos tenían semejantes colosales estatuas e imágenes de sus dioses, que eran una cantidad. Por tanto, es muy probable que Flavio Clemente y su esposa hayan muerto por ser cristianos. O sea, es una probabilidad. Domiciano, que era un hombre además inestable y caprichoso en respecto a esto, quien quizá descubrió que había cristianos en su propia casa y por esto u otras razones persiguió a tantos de ellos como pudiese. En esta época se dicta una ley que decía que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. Durante este reinado se entretejieron muchas historias inventadas con el fin de perjudicar a los cristianos. Tal era el apasionamiento de los paganos que si cualquier hambre, epidemia o terremoto asolaba cualquier provincia de Roma, pues culpaban a los cristianos de todas esas tragedias. Estas persecuciones contra los cristianos aumentaron el número de informantes y muchos, movidos por la codicia, testificaron en falso contra las vidas de los inocentes. Domiciano incorporó peleas con fieras, luchas nocturnas de gladiadores iluminadas con lámparas y candelabros. Durante las fiestas de diciembre del año 90 salieron a combatir enanos y mujeres. Este emperador incluso expulsaba a los filósofos del territorio del imperio.
Nicodemo, quien fue un benevolente cristiano de alguna alta distinción, sufrió en Roma durante el furor de la persecución de Domiciano. Así lo relata literalmente Juan Fox en su libro de los mártires, que yo tanto les he recomendado a ustedes que se lean. Durante todo este tiempo, Protasio y Gervasio fueron dos hermanos mellizos oriundos de Milán, martirizados en el mismo Milán. Timoteo, ay hombre, el célebre Timoteo, fiel discípulo de Pablo, llegó a desarrollar un ministerio bastante exitoso, al punto que fue nombrado obispo en Éfeso, donde ejerció un liderazgo con gran celo a la cabeza de la iglesia hasta el año 97 después de Cristo. En un 22 de enero, por aquellos tiempos, los paganos de Éfeso, de ese territorio, estaban celebrando un festín que se conocía como el Catagogión. Así se llamaba, Catagogión. Aquella era tremenda fiesta idolátrica, le cuento. Los hombres recorrían las calles de la ciudad vestidos con trajes antiguos, disfrazados, enmascarados, armados con unos palos inmensos. Los levantaban en alto con sus manos al tiempo que cargaban en medio de la multitud las estatuas e imágenes del panteón grecorromano, y en nombre de la religión durante aquel festín iban insultando a las mujeres que encontraban a su paso. Cosa rara, ¿no? Las maltrataban, las insultaban, las tiraban al piso, cometían con ellas todo tipo de vejámenes. Por el camino, con cualquier clase de enemigo que se topaban, lo mataban con gran sevicia. O sea, la locura, aquello era espantoso. La fiesta del Catagogión en Éfeso, eso tuvo origen en Grecia, allá se le llamaban las catagogias, de ahí viene. Se hacían en honor, escuche bien, a Afrodita, a Core y a Dionisio, mejor dicho, enrumbados con los dioses. Pues, ¿cómo les parece que en ese 22 de enero del año 97, el piadoso y celoso Timoteo contempló horrorizado semejante guacherna y, enfrentándose a la procesión, los reprendió severamente por su ridícula idolatría? Los llevó al límite con sus reprensiones y exhortaciones, de tal forma que el pueblo, ¿adivina en qué? Pues todos le cayeron con los palos esos que llevaron. Lo ultrajaron, le metieron severa paliza a Timoteo de una manera tan terrible que este muchacho se nos muere 2 días después. Bueno, ya no era ni tan muchacho, ¿no? Pero se muere 2 días después por las gravísimas heridas producto de los golpes. Es que yo todavía me pregunto cómo fue que lograron dejarlo vivo y malherido. ¿Ustedes se acuerdan de la serie de consejos y advertencias que Pablo le había dado años atrás en 2 de Timoteo 3 a Timoteo? Que habría hombres implacables, crueles. Bueno, saquen nota. Antes Timoteo aguantó 2 días. Domiciano, quien evidentemente era fiel adorador de Minerva, tuvo una terrible pesadilla donde veía cómo esta diosa lo abandonaba a su suerte. Eso lo dice Suetonio, y resulta que a los pocos días es asesinado. El 18 de septiembre del 96, luego de que se tramara una conspiración bien organizada en su contra. Se lanzaron contra él en una lucha de espadas y pues entre todos lo redujeron y lo asesinaron a puñaladas. Tenía 44 añitos. En su lugar, Nerva toma el mandato hasta el 98, cuando asciende un nuevo emperador en Roma, el expansionista Trajano, de cuya persecución nos ocuparemos en el próximo episodio.